Estamos estudiando la serie Dios y la existencia del mal. Este tema acerca de la existencia del mal o de la maldad es uno de los temas, se podría decir, más profundos que existen para poder resolver teológicamente después del preconocimiento y la predestinación de Dios. Porque muchísima gente, como hemos visto en las primeras conferencias, sobre todo ateos, siempre usan o esgrimen como excusa el que, pues si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Y yo no entiendo cómo puede Dios ser amoroso y misericordioso si permite la maldad. O, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba ya con Satanás? Todo este tipo de preguntas que están en un nivel, que es en el nivel que podríamos nosotros definir con la Biblia, el nivel humano, es un nivel totalmente reducido y limitado. Se encuentra dentro de la finitud de lo que se existe en el pensamiento y la filosofía humana. O sea, el pensamiento humano, por per se, no puede alcanzar a dar un paso más allá arriba si Dios no le revela lo que está más allá de su finitud. El ser humano, a través de sus investigaciones, a través de sus análisis, a través de la ciencia, a través de la observación, etcétera, etcétera, no puede subir más allá mentalmente de aquello a lo cual Dios lo limitó. Y los seres humanos, de acuerdo a la historia, que han tratado de entender o de querer comprender las cosas que no se pueden comprender por sí solas, ni por nuestra investigación filosófica o científica, se han vuelto locos. Uno de los más grandes ejemplos, dos más grandes ejemplos del siglo pasado, de los dos más grandes filósofos del siglo XX, fueron Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que escribió Dios está muerto, y que así hablaba Zaratustra, y Jean-Paul Sartre, el filósofo francés padre del existencialismo. Los dos acabaron locos. Uno homosexual internado en un hospital psiquiátrico y el otro pegando de gritos antes de morir y gritándole a Dios y levantando el puño contra Dios y diciendo lo que él jamás había querido, hacerle daño a Dios. Pero tal vez fue demasiado tarde a la hora de su muerte. Así murió Sartre. Entonces, cuando el ser humano está tratando de creer que tiene respuestas y que puede competir con Dios en su sabiduría, lo vimos hace 8 días, Dios es demasiado alto para que nosotros podamos por nosotros mismos comprenderlo. Y es exactamente lo mismo, dijimos también, como un niño de 3 años que le dice a su mamá, ¿de dónde vienen los niños? Explícame dónde vienen los niños. Entonces la mamá sabe que el cerebro de la niña es igual al cerebro que tiene la mamá. La diferencia entre el cerebro de un niño de 3 años y una señora de 40 años es simplemente el desarrollo, ¿verdad? Tienen el mismo cerebro, pero no está desarrollado con la capacidad pensante para entender filosofía, matemáticas, cálculo diferencial, etcétera, etcétera. Entonces, así vemos cómo el cerebro humano va desarrollándose mientras conocemos y aprendemos, pasamos de kinder a primaria, secundaria, prepa, puedes tener tu carrera, puedes tener un posgrado, un doctorado, una licenciatura, etcétera, etcétera, y nuestra capacidad es limitada. Y cuando llegamos ya a esa limitación, nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Este es el problema de los científicos que son ateos. Un científico que es ateo tiene que comprender que cuando la ciencia no le puede explicar el más allá, ni lo que trasciende la capacidad para poder investigar a través de la observación, porque ¿qué es la ciencia? Es la observación nada más. Un científico no puede descubrir nada si no se puede observar y probar en un laboratorio. Entonces, cuando esto se enfrenta en nuestra vida, nos damos cuenta que necesitamos una revelación porque existe lo sobrenatural y existe otra dimensión que no es la de las 4 dimensiones en la que vivimos y en la que solamente Dios nos los puede revelar. Cuando venimos a la Biblia, encontramos, por ejemplo, esto en 1 Corintios 2, versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué cosa? Estos temas que estamos aquí tratando los jueves, Dios y la existencia del mal, para muchos se han empachado totalmente.
Otros salen de aquí, ¿verdad? Girando, otros pues no le entiendo, y no te preocupes, dentro de 5 años lo vas a entender. Pon el casete otra vez y lo vas a entender, o lo vas a entender dentro de los próximos 3 meses, o el año que entra. Pero si tú te enfrentas con algo o con explicaciones que te es difícil comprender, es como cuando llegas a estudiar álgebra, ¿verdad? Al principio los binomios y las incógnitas y los logaritmos pero comienza el maestro a despejar incógnitas y a explicarnos esto y comenzamos a entender y nos damos cuenta que no entendíamos porque no nos habían explicado y nuestro cerebro no estaba desarrollado porque antes del álgebra necesitamos matemáticas y aritmética. Entonces, sin saber aritmética ni matemáticas no puedes llegar a estudiar álgebra en el primer año de primaria. Tienes que comenzar con sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera. Y así es en el ámbito y en la dimensión espiritual. Esta sabiduría que estamos hablando, estos temas tan profundos de la existencia de la maldad, los hablamos entre los que han alcanzado madurez. Me quiero ir muy despacio en esta tarde. Vamos ahora, no pierdan esta hoja, 1 Corintios 2, y vamos a saltarnos a Hebreos capítulo 5, para que la Biblia nos explique quiénes son los que han alcanzado madurez. Y tal vez es una respuesta para ti en esta tarde de por qué no entiendes. Porque hay muchos que deberían ya entender. O sea, ya tienes 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, y deberías ya entender. Pero hay un problema en tu vida espiritual por lo cual sigues sin entender. Y lo explica Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay cristianos que necesitan volver otra vez, se les necesita volver a recordarles, hermano, todos los días ora, hermano, todos los días lee tu Biblia, hermanos, todos los días memoricen la palabra, 3, 4 versículos diarios. Un cristiano que no memoriza, no puede expandir su capacidad pensante. Porque la memorización es la entrada y la guardada de la palabra. Dice, hijo mío, guarda tu palabra, Proverbios 2, en tu corazón. ¿Qué es guardar? Almacenarla. ¿Y cómo la puedo almacenar y guardar? Si no la memorizo. Josué 1, 8, 9, Josué de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que todo te salga bien. Son el ABC de la vida cristiana. Ahora, si tú como cristiano esto todavía no lo has retenido, no está claramente asimilado en tu espíritu, porque no lo practicas, solo lo sabes, pero no lo vives, no puedes pasar a secundaria. Y te puedes quedar en primaria de cristiano 15 años y tal vez toda tu vida. Debiendo ser ya maestros, se les necesita volver a enseñar. Y dice el versículo 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así como en la vida humana hay 2 tipos de alimentos. Todos los bebés hasta los 2, más o menos 1 año, 2 años de nacidos, ¿qué necesitan? ¿Tamales oaxaqueños? ¿Chuletas? La misma naturaleza, siempre en la Biblia está paralelamente, o existe la similitud entre la vida física y la vida espiritual, porque van paralelas. Si no, no podríamos entender las cosas del espíritu, si fueran de otro planeta, pero todos los ejemplos están en las plantas, en las semillas, en el nacimiento, en el crecimiento, en el estómago, en todas las cosas que Dios hizo visibles, se pueden comprender las invisibles. Un niño recién nacido nace y Dios lo programa para que lo único que haga es sacarle la leche a la mamá y dormir. Chillar, dormir y tomar la leche. Es todo lo que él necesita. No piensa, no sabe nada, está en un mundo que acaba de nacer en la oscuridad, comienza a abrir los ojos a los 2 o 3 meses y ve sombras
y comienza a reconocer a la mamá, comienza su oído a acostumbrarse a los sonidos, comienza a reconocer el sonido de la voz de la mamá y el bebé se va adaptando a la nueva vida. Pero ¿cómo puede irse adaptando? Comiendo. Comiendo. Ya después se le dan papillas, gerbercito y se le pasa con jamoncito picado hasta que comienzan a salir los dientes y comienza ya a masticar y acaba comiendo alimento sólido. En la Biblia hay leche y en la Biblia hay chuletas de puerco. Hay cosas que las quieres comer y te atragantas. Como un día me habló una viejita como a la 1 de la mañana. Hermano, ¿cómo está usted? Bien, hermana, doña Chole, ¿cómo le va a usted? Pues estoy aquí con el libro de Job. Le dije, hermana, ¿ya leyó usted los Salmos? ¿Ya leyó usted el Nuevo Testamento? No. Le dije, pues por eso está usted empachada. Por eso no entiende. Y me habla la una para que le explique algo que no entiende el libro de Job, la pobre viejita. Pero ¿qué es lo que le pasaba? Pues que se empachó. Entonces tú vienes a la Biblia, oiga hermano, no entiendo Ezequiel, oiga, no entiendo Jeremías, ¿y por qué aquí manda a matar esto? Si tú no has asimilado primero el Nuevo Testamento y no tienes las doctrinas básicas, que son la justificación por la fe, la glorificación, el nuevo nacimiento, la oración, cómo leer la Biblia, cómo orar, si no tienes los elementos y el fundamento, ¿cómo puedes querer brincarte a aprender cálculo diferencial cuando no sabes la tabla del 5? ¿Me van entendiendo? Entonces, hay cristianos que tienen mamila desde hace 10 años y no salen de su mamila. Están acostumbrados a pura leche. Y esos cristianos van a tener un problema muy grave, que es el problema que tienen los niños modernos del siglo XXI, los alimentos chatarra. Y comienzan a acostumbrarse a oír mensajes y predicaciones y estudios bíblicos chatarra. Y comienzan a acostumbrarse a eso que es chatarra. Y si no hay emociones, y si no se caen al suelo, y si no se aparece Juan Diego por ahí volando, y si no hay algo que les conmueva y que digan, aquí está el Espíritu Santo, no pueden sentirse ellos firmes en su fe, ni sostenerse, ni tener una vida de equilibrio, porque comienzan a vivir todo basado en lenguas, en cosas extranaturales, y aunque son buenos los dones espirituales, no son el alimento sólido. Y es como cuando compras una casa y primero le pones las ventanas y no tienes el techo. Entonces tenemos que amueblar nuestra casa. Hay cristianos que en su corazón no tienen fundamentos, la casa no tiene fundamentos. Van a un seminario de esto, y qué bueno, pero no tienen fundamentos, nunca han estudiado doctrina. Si yo les dijera a ustedes, levanten la mano, ¿quién ha estudiado el libro de Romanos? Y las doctrinas de Romanos, de todo el libro de Romanos, versículo por versículo, yo creo que la mayoría no levantarían la mano. Y Romanos, en el primer año de convertido, después de tener un año convertido, es el primer libro que se les tiene que enseñar a los cristianos. Y fundamentales doctrinas de la Biblia. Romanos es la columna vertebral del 1 al 12 de toda la vida cristiana. Dice el versículo 13 de Hebreos 5, y todo aquel que participa de la ley. ¿Qué significa esto? Que estos cristianos, bebés, no estamos hablando de los recién nacidos, que es normal que no entiendan, sino de los que ya deberían entender. Son inexpertos, o sea, llegan a la Biblia y se atoran, y yo no entiendo aquí, y no puedo explicar esto, y viene cualquier persona y se los jala y se los lleva. Viene y te dice, nosotros somos dioses, pruébale que no eres Dios. Viene un testigo de Jehová y te dice que el infierno no existe y que Cristo no es el Mesías y que vamos a dormir todos y que no es cierto que hay conciencia.